5 personas y nos dijeron, en este proceso, si alguno de ustedes tiene miedo, ¿no? Porque los caballos, hay algunos que se van a empezar a acercar a ti, ¿no? Pero pues como vienen de lejos, vienen con un trote, o con un galopar un poco fuerte, entonces, pues imagínense ver un caballo hermoso, una bestia grande, galopando hacia ti fuerte y luego ver más de uno, pues sí te impone. Entonces llega a pasar, nos comentaron que pudiéramos sentir nervios, incluso miedo. Nuestro corazón se iba a empezar a acelerar. Y los caballos perciben eso, el ritmo cardíaco de las personas. Entonces, en su instinto de protección, porque ellos en sociedad se mueven así, cuando un caballo tiene miedo, ¿no? O se le acelera su ritmo cardíaco, lo que hacen los demás caballos es rodearlo. Es una manera de decir, te protegemos, estamos contigo, ¿no? Entonces, pero para el ser humano, cuando siente miedo y siente que los caballos vienen a rodearle, pues es peor, porque para el ser humano eso significa presa, ¿no? Eso significa que lo están rodeando tal vez para tocarlo. Entonces nos dijeron, no tengan miedo, se van a acercar, si se les empieza a acelerar el corazón, se van a acercar más caballos, tranquilos, respiren, quédense donde están, respiren y controlen su ritmo cardíaco. También nos advirtieron que había algunos potrillos, y los potrillos son juguetones, no me habría de imaginar eso, pero es una realidad. Nos dijeron, son juguetones y la manera en la que juegan es que muerden, ¿no? Entonces se van a acercar, te van a oler y van a intentar como morderte, ¿no? Como mordiditas de que quiere jugar o quiere tu atención. Y pues bueno, entramos ya a este corral y dicho y hecho, ¿no? Como en cuanto el caballo vio que nos estábamos acercando, además un dato curioso a los caballos es que tienen una visión periférica, ¿no? Tienen un ojo que les funciona independientemente del otro ojo, y tienen casi una vista de 360 grados, excepto como 20 grados atrás, ¿no? Por eso sueltan la patada, porque luego como no alcanzan a ver qué es, entonces es una manera de defenderse. Pero bueno, entonces llegamos, nos empezaron a observar los caballos de que íbamos hacia ellos, y dicho y hecho, empezaron los caballos a galopar hacia nosotros, ¿no? Entonces guardas tu distancia, esperas un momento y empieza la interacción. Efectivamente los potrillos llegaron a jugar, ¿no? Son los primeros que se ponen ahí a olerte, porque, por ejemplo, a mí me tocó una yegua, la primera que llegó a mí fue una yegua, pero venía con galopar fuerte, pero más o menos como a 1 metro se detiene. Yo me detuve desde antes, ¿no? Se detiene y como que empieza a observarte, empieza a ver qué haces. A diferencia de los potrillos, estos llegan y te empujan o te empiezan como a oler, y sí, efectivamente a mordisquear, ¿no? De que quieren tu atención. Entonces, cuando estaba con esta yegua, me llamó la atención, fue tan imponente, ¿no? Su presencia tan cercana, y el caballo se empezó a acercar, la yegua se empezó a acercar, o sea, hizo pausa a 1 metro, me observó como más de cerca y se acercó tanto a mí, yo le empecé a acariciar como esta parte en medio de sus ojos, de arriba hacia abajo. Era hermoso, así hasta su respiración, tenerlo tan cerca. Y de repente se empieza a acercar y me pone su cuello aquí, ¿no? O sea, su cuello así gigante. Y me dicen, lo que pasa es que quiere que la abraces, pero no la abraces del cuello, abrázala como del lomo. Bueno, entonces pues ya se me recarga, la abrazo del lomo, la empiezo a acariciar, sus golpecitos. Y fue una experiencia tan linda que la verdad a mí me hizo llorar, porque era ver una criatura en esencia, como su convivencia, lo más, o casi lo más natural, como sería con el ser humano, si el ser humano no tuviera otro tipo de dominio sobre esta criatura, ¿no? Y me hizo pensar, me hizo reflexionar, y dije, Dios, ¿por qué un caballo que ha sido domado actúa de manera muy diferente con el ser humano, interactúa muy diferente?
Y no solo pasa con los caballos. Digo, la verdad fue muy imponente ver caballos porque son criaturas grandes, ¿no? Incluso en varios versículos de Salmos, de Job, que menciona como ciertos atributos de los caballos que son imponentes, ¿no? Que tienen como todo su músculo y toda su potencia al correr. Pero no solo pasa con los caballos, ¿no? La interacción del ser humano con las criaturas ha sido muy diferente, se ha estado degradando de alguna manera. Y me gustaría, si producción, ahí arriba me ayudan a proyectar un video. Es un video, tal vez ya lo conocen, es un video que se hizo viral, ya tiene un buen rato, pero vamos a verlo y díganme qué es lo que sienten al ver este video. Ternura, piensan en armonía, piensan tal vez en paz. ¿Vieron que apacible se veía la vaca que estaba ahí recargada, ¿no? Siendo una vaca, y proyectaba paz, ¿no? Bueno, este tipo de videos causan esta bella sensación, despiertan dentro de nosotros cierto tipo de emociones, porque alimentan nuestra ilusión, nuestro anhelo de un mundo en armonía, de un mundo en paz, de un mundo donde la creación sea restaurada a pura bondad, donde solo exista el amor. Un mundo, vamos a llamarlo un mundo ideal, donde las enfermedades no existen, donde el dolor no existe, donde no se experimente la maldad, donde no se conozca el hambre ni el sufrimiento, y muchísimo menos las consecuencias o el dolor de la maldad del ser humano. Alguna vez en nuestras vidas todos hemos experimentado este deseo de un mundo ideal. Este anhelo es aún más común si es que, o bueno, en personas que han experimentado cierto tipo de dolor, cierto tipo de frustración, cierto tipo incluso de enfermedad, algún dolor profundo, ese sentimiento de impotencia o de resignación ante una circunstancia que no te agrada, que odias, pero que no puedes hacer nada al respecto. Incluso cuando has experimentado la pérdida de un ser querido, ¿no? ¿Cuántas veces pensamos, ojalá no hubiera sido así, ¿no? ¿Cuántas veces anhelamos el por qué tiene que ser así? Y en el mejor de los casos, solo lo has experimentado, ¿no? O sea, solo has pasado por ahí, pero has salido. Tal vez no estás en esa circunstancia, o tal vez sí. Tal vez en el peor de los casos te vives caminando en ese sentimiento, ¿no? Actualmente, ya sea por tus circunstancias, que solo Dios sabe qué es lo que te duele, solo Dios sabe qué está en tu corazón, como una herida constante. Y a lo mejor no es tu caso, pero no podemos evitar o olvidar que realmente en esta realidad, en este mundo, muchos viven diariamente esta situación, este sentimiento, porque viven bajo una incertidumbre debido a la maldad y problemas de nuestro mundo. Pero también tenemos otra realidad, o sea, la realidad es que todo es producto de una decadencia, todo es producto de una descomposición, porque realmente en el origen no era así. Dios nos dice que las cosas eran buenas, todo era perfecto. Dios nos dice que Él creó desde el principio, todo lo que Él creó era en extremo bueno. Y vamos a verlo en Génesis 1:31. Vamos a leer en sus Biblias, por favor, si me ayudan leyendo, y producción nos ayuda aquí. Génesis 1:31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Eclesiastés 3:11 también nos recuerda que todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y bueno, si estamos hablando, si vemos que la Biblia dice que todo era
en verdad bueno, que no había nada malo. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿No? ¿Qué nos trajo a esta realidad? La separación fue lo que ocurrió. El ser humano decidió alejarse de Dios. Elegimos nuestro propio camino sin Dios. Decidimos que estábamos mejor sin Él y nos alejamos de su presencia, nos alejamos de su voz, nos alejamos de poder tener una comunión con Él, de nosotros poder hablarle incluso. Si vemos Isaías 53:6, nos dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Romanos 5:12, Pablo nos recuerda que por tanto como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Saben, Dios nos pudo haber abandonado a nuestras propias circunstancias. Dios lo hizo todo perfecto y nosotros elegimos alejarnos de Él. Constantemente la historia nos dice que lo repetimos, ¿no? Y a veces pensamos que el primer hombre que pecó pues fue Adán, y a veces pensamos por culpa de Adán, pero nosotros en nuestro presente damos testimonio de que todos somos Adán, de que todos en su lugar habríamos hecho lo mismo que Adán, porque lo hacemos. Nos alejamos de Dios constantemente, nos alejamos de su voz, nos alejamos de hablarle. ¿Cuántas veces le hemos hablado a Dios? Piensa en esta semana, ¿cuántas veces dirigiste unas palabras a Dios? Las que sean. Dios te amo, Dios gracias por este día, Dios ayúdame. Y a pesar de que lógicamente pareciera que, bueno, si Dios pensara como ser humano, como hombre, diría, bueno, ¿por qué voy a estar insistiendo con alguien que no quiere estar conmigo? O sea, ¿por qué me voy a acercar hacia el ser humano que se aleja de mí, que constantemente elige alejarse de mí? Pero Dios es bueno, ¿no? Dios no nos abandona a nosotros mismos y en su misericordia, ¿no? Y parte de la diferencia entre Dios y el hombre, ¿no? Es que Dios en su esencia es amor. Eso se le llama amor. De hecho, si nosotros vemos una historia que se repite, o más bien un tema recurrente en la Biblia, vamos a encontrar que el deseo de Dios es morar, habitar con su pueblo y de manera perpetua. Perpetua quiere decir para siempre, para la eternidad, ¿no? O sea, traspasa el tiempo. Entonces no es que Dios quería habitar con Israel, ¿no? Hace 3000 años. O Dios quería habitar con su pueblo, los judíos, hace 2000 años, ¿no? O que Dios quiere habitar aquí con México, aquí en Querétaro, en Unidad Cristiana. No es solo eso, Dios quiere habitar aún con nuestras generaciones. Dios es atemporal y Él dice que quiere morar con el hombre perpetuamente. Nuestro Dios nunca ha sido un Dios distante, nunca ha sido un Dios indiferente, indiferente de su creación, indiferente del dolor de su creación. Nunca lo ha sido y nunca lo será. Y no lo está haciendo ahora. No es que esté ignorando el dolor de su pueblo, el dolor de cada uno de los que estamos aquí. En Ezequiel 37:27 encontramos esta hermosa afirmación de Dios. Estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Dios eligió permanecer entre su pueblo. Decidió hacer su morada con su creación especial, el ser humano. Dios eligió caminar, vivir y estar con nosotros siempre, a pesar de no merecerlo, a pesar de incluso no tener lógica para nosotros. Pero esa esencia de Dios, esa esencia que es el amor y la soberanía de Dios, porque Él eligió ser así, porque es su esencia. Y las escrituras nos muestran, hablando del tabernáculo, que lo acabamos de leer, muy rápidamente, el tabernáculo en el Antiguo Testamento fue la manera en la que Dios
visualmente se hizo una casa, ¿no? El tabernáculo es una tienda, como una casa de campaña, vamos a decir, bueno, ahorita que nosotros lo conocemos, ¿no? Era una tienda donde él podía habitar, y entonces él le dijo a su pueblo, voy a estar aquí, físicamente me vas a poder ver, vas a experimentar aún mi presencia. El objetivo del tabernáculo, que Dios les dijo que iba a habitar ahí, que después se convertiría en el templo que construyó Salomón por el corazón de David, o sea, físicamente un lugar donde Dios pudiera habitar, era para convencerlos de que Él estaba en medio de ellos y de que su poder estaba ahí. Y pues suena muy padre, pero no fue suficiente para el corazón del hombre. En ese entonces y ahora no fue suficiente. En ese entonces el hombre se alejó del templo y menospreciaba su presencia y pensaba aún que su presencia podía ser manipulada. Así que nuevamente, sin ser merecedores del amor y la presencia de Dios, Dios nos muestra una nueva gracia. Nos dice, bueno, el tabernáculo, menospreciaste al tabernáculo, te voy a mandar a mi único hijo. Yo mismo iré a habitar contigo, que me puedas ver, que me puedas tocar, que puedas sentir que yo estoy contigo. Así es que una verdad encarnada es Jesucristo mismo, que nos vino a salvar. En vez de condenar, merecíamos una condena y nos vino a salvar. Nuevamente no nos abandonó a las consecuencias de darle la espalda a Dios una vez más. Sin ser merecedores de nada bueno, Él nos da gratis su amor. Él nos da esta gracia inmerecida. Ahora en el Nuevo Testamento lo que vemos es la presencia de Dios en su pueblo a través de la encarnación del Hijo de Dios, nuestro Salvador, nuestro Mesías. En Jesús, Dios vino a habitar entre su pueblo y así vimos la gloria de Dios, la belleza inigualable de Dios que es Jesús. En Juan 1:14 nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios fue fiel, dijo que estaría con nosotros siempre y lo cumplió. Tabernáculo primero, después Jesucristo. Y bueno, Jesucristo tenía aquí una misión y a sus 33 años completó la misión. Pero Dios no nos iba a abandonar, no nos iba a decir, bueno, ya Jesús estuvo nada más 33 años. No, Jesús nos dijo que iba a dejarnos a su Santo Espíritu. El Santo Espíritu que estuvo con Jesús caminando, Él lo iba a dejar con nosotros para que morara con nosotros en su presencia. Encontramos en Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, o sea, a partir del Nuevo Testamento, nosotros, a nuestra realidad actual, es que tenemos el Espíritu Santo morando con nosotros. La idea de que Dios mora con nosotros, esta idea refleja el amor de Dios hacia su pueblo, expresa una esperanza, la esperanza de restauración, de regresar a lo bueno, de transformación, de transformar un mundo. Por eso uno de nuestros eslogan es amor que transforma, porque eso es lo que hace Dios. Su presencia transforma, lo transforma todo lo malo en bueno, todo lo degradado lo restaura a lo bueno que era desde un inicio, donde no existe dolor, donde no existe enfermedad, donde no existe muerte, donde no existe separación de Dios. Así que ese deseo del mundo ideal que experimentamos es natural en nosotros, porque Dios lo sembró ahí. Y si regresamos a Eclesiastés 3:11, volvemos a leerlo y nos dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin.
Dios sembró la eternidad en el corazón humano. Esto significa que nunca podremos estar completamente satisfechos con los placeres temporales, con los logros terrenales, debido a que somos creados a la imagen de Dios. Tenemos sed espiritual y tenemos un valor eterno. Siempre estamos buscando un valor eterno, algo que trascienda. A pesar de pensar que estamos ya a lo mejor en la cúspide de nuestra carrera, vemos que no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque Dios nos sembró la eternidad y siempre vamos a estar buscando algo con un valor trascendental. Dios puso en nosotros el anhelo por un mundo perfecto que solamente puede existir bajo el gobierno perfecto de Dios. En este mundo está bajo el gobierno del hombre y durante 2000 años estuvo bajo el gobierno de Satanás, porque el hombre le entregó ese dominio a Satanás. Cuando Jesús viene, le toma ese dominio y se lo regresa a quien le pertenece, a Dios, a través de sus hijos, a nosotros. El gobierno del hombre sigue siendo corruptible. ¿Por qué? Porque el hombre elige, a pesar de que ya Jesús vino y ya nos arrebató la victoria, elige nuevamente alejarse. Entonces, la pregunta es, familia, ¿ustedes qué eligen? Dios nos da la posibilidad de elegir lo bueno y lo malo, de elegir a Jesús o no elegirlo. Si estamos aquí es porque todos hemos elegido a Jesús. Ahora todos elegimos tener la conciencia de que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Caminamos siendo conscientes de que estamos portando la presencia de Dios. Nos convertimos en un pueblo que vive convencido de que la presencia de Dios está con nosotros. Su presencia es transformadora. Y ahí viene el depósito de esperanza, la esperanza de la restauración, la esperanza de la transformación en nuestro tiempo, aquí, ahora. En esta tierra, si nosotros tenemos esa conciencia, en consecuencia vamos a vivir una vida de obediencia a Dios, una vida de amor y lealtad completa delante de Dios. Pero yo creo que en los últimos 3 años he escuchado esta pregunta genuina de personas, de amigos, de seres queridos que están pasando a través de una situación muy difícil, ¿no? Siendo cristianos, y a través de su dolor hacen esta pregunta: ¿de qué nos sirve ser cristianos si tenemos los mismos sufrimientos o peores que el resto del mundo? Es el dolor desgarrador lo que los hace pensar así, pero es un planteamiento que no tiene claridad, porque están viendo a través del dolor o la oscuridad de su dolor, ya que ser cristianos nos hace ser salvos y nos hace ser restaurados aquí, pero también nos hace depositar nuestra esperanza en Dios, es decir, en lo venidero. Entonces, ser cristianos no se trata de lo que tenemos o no tenemos en esta tierra, en este mundo, de lo que sufrimos o no sufrimos, de las circunstancias que nos rodean o de las que no nos rodean, ¿no? Y que queremos otro tipo de circunstancias. No se trata de eso. Esperanza es la experiencia de anticipar un futuro que es mejor que el presente. Es un estado de anticipación y es parte de nuestro ser. De hecho, sería preocupante que no hayas experimentado nunca esa sensación de esperanza, porque es parte dentro de nuestro ser. De hecho, es crucial en el ser humano para una experiencia humana saludable y es un concepto realmente importante para Dios. Él nos enseña a través de sus escrituras que la esperanza se trata de esperar o de expectativa. ¿Expectativa de qué? La esperanza de la cual Dios nos habla, y en las palabras de Jesús, aquella donde nosotros nos recargamos, es que la creación misma será liberada de la esclavitud y de la corrupción hacia la libertad. Y esto ocurrirá cuando los hijos de Dios sean glorificados. Así que la esperanza cristiana es valiente, esperando que la humanidad y el universo entero sean rescatados de la maldad y la muerte. Nos vamos a Romanos 8, por favor, 8:18.
¿La tienen en sus Biblias? Romanos 8:18 nos dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios? ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Aquí hay hijos de Dios? Así es, amén. Porque sabemos que toda la creación gime a una, sufre, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque algo que se ve, entonces ¿para qué sería esperarlo, no? En el 25 nos dice: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Esto es lo que nos está diciendo Pablo. La esperanza bíblica no es un optimismo basado en las probabilidades. La esperanza bíblica, y que debe estar depositada en nuestro corazón, es la elección de esperar que Dios traiga un futuro que es tan sorprendente como voltear atrás y ver que Jesucristo resucitó al tercer día. Cuando volteamos atrás a ver que Jesucristo resucitó al tercer día, entonces podemos ver un futuro mejor, sabiendo que depositando nuestra fe y creyendo en Jesús. Mantengamos la esperanza que tenemos en Dios y la verdad de que Él está con nosotros y está obrando para redimir a su creación. El pecado, la transgresión, la enfermedad y el sufrimiento no tendrán la última palabra. No sé por qué circunstancia estés pasando, pero no te vas a quedar ahí. No, esa circunstancia no tendrá la última palabra. Existe una esperanza de restauración y transformación y debemos creerla porque le creemos a Dios. Mientras aquí nosotros tenemos la oportunidad de participar con Dios en su misión en el mundo, como lo acabamos de leer en Romanos, porque nosotros somos hijos de Dios y la creación espera la manifestación gloriosa de nosotros. Nosotros somos portadores de la presencia de Dios. Primera de Pedro 5:10 nos dice: en su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. El 11 nos dice: a Él sea todo el poder para siempre. Amén. Al nosotros creer en que Dios nos restaurará, nos debe de nacer una adoración natural hacia nuestro Dios. Cuando estamos sufriendo, a menudo nos parece que nuestro dolor nunca terminará. Sin embargo, en comparación con la eternidad, cualquier sufrimiento dura tan solo un poco de tiempo. Con esta perspectiva más amplia de la vida, Pedro animó a los cristianos a que se mantuvieran fieles durante sus pruebas. Algunos de los lectores de su carta serían liberados de sus aflicciones en el momento, ¿no? Igual nosotros, algunos hemos sido liberados de alguna enfermedad, hemos visto la gloria, el milagro, la sanidad aquí en la tierra, y algunos vieron esa libertad, esa restauración, hasta que sus ojos se cerraron, hasta que murieron. En la carta de Pedro, algunos se llamaban mártires. Nosotros también debemos de creer, las personas que han cerrado sus ojos creyendo en Dios ya han sido restauradas porque su esperanza fue depositada en Él. Tenemos una perspectiva diferente como cristianos. Es acerca del gozo, de la felicidad. Es una actitud que nosotros adoptamos no por las circunstancias alegres que nos rodean,
sino por la esperanza en el amor y las promesas de Dios. ¿Las promesas de Dios nos dan gozo, familia? Es una pregunta genuina. ¿Te da gozo tener una promesa de Dios? El gozo del pueblo de Dios, o sea, de nosotros, sus hijos, no se determina por sus luchas ganadas, sino por su destino futuro. Elegimos el gozo de anticipar una redención futura, ¿no? Por eso este tipo de videos donde vemos una especie de mundo ideal o convivencia con la creación nos hace tener ese sentimiento de ternura, ese sentimiento de anhelo, porque es una redención futura la que está depositada en nuestro corazón, la vamos a ver. El gozo inspira esperanza en medio de la dificultad. Cuando crees que el amor de Jesús ha vencido a la misma muerte, el gozo se convierte en algo razonable. En medio de la oscuridad de las circunstancias, encuentras esa luz, la luz de Jesús. Ahora, esto no significa que ignoras o suprimes tu dolor. De hecho, no es saludable, no es saludable negar la circunstancia. Por eso, la esperanza no es un optimismo, porque el optimismo no es como ignorar lo que estamos viendo. Entonces, en nuestra realidad estamos viendo que estamos en un mundo caído, pero el gozo viene en la esperanza futura. En la Biblia vemos a cada personaje expresando su dolor. Vemos a David, a Pablo, a Pedro, que reconocen su dolor, pero ellos eligen, al igual que nosotros, vamos a elegir pensar que nuestra pérdida o nuestro duelo o lo que estamos viviendo no es la última palabra. Y esto es muy distinto, este gozo es muy distinto al trillado consejo que escuchamos de poner siempre una sonrisa en tu cara, ¿no? Muchas veces a mí me han dicho, Caro, siempre una sonrisa en tu cara. Y no necesariamente, no siempre puedes tener una sonrisa en tu cara, pero sí puedes tener el gozo en tu corazón. El gozo cristiano es una profunda decisión de fe y esperanza en el poder de la vida misma y el amor de Jesús. Hay un fenómeno, una canción también se hizo viral en el 2020, pero fue escrita desde antes, 2019. Fue escrita por un compositor cristiano, africano. Y en África se viven circunstancias realmente muy adversas. Y él lo que escribe en esta canción, que su gozo es que su ciudad, el donde va a habitar con Dios, no está aquí en esta tierra, es en un futuro. Y entonces su gozo viene de saber que ya tiene acceso a ese lugar, ¿no? Es el gozo de saber que Dios no nos ha abandonado a nuestras circunstancias actuales, ¿no? Y esa canción se hizo viral en el 2020 por el COVID, sobre todo en África y en Europa, ¿no? Y se hizo incluso un challenge de bailar esta canción porque realmente deposita en el corazón del hombre esa esperanza. Si me ayuda a proyecciones a poner, por favor, el video de esta canción. Vean el gozo de las personas que están bailando esa canción. La pregunta es si nosotros tenemos dentro de nosotros ese gozo. Si es suficiente dentro de nosotros tener la esperanza en Dios, puesto nuestros ojos en Dios. Y esto es una pregunta personal para que ustedes se lo lleven y el resto de la semana estén pensando. ¿Realmente tienen una apatía por la circunstancia en la que están viviendo, porque les gustaría estar en otra circunstancia? ¿O tienen gozo, tienen contentamiento de dónde están, de cómo están, ¿no? Y sabiendo que tenemos una esperanza en Dios, una restauración total de nuestro cuerpo, de la creación. Vamos a despedirnos, familia, se ponen de pie, por favor, vamos a orar juntos.